6 de la tarde, 35 minutos en esta tarde de viernes, que queríamos hacer más relajada, pero ha sido imposible por la actualidad nacional. Y ya estamos con Juan Francisco Gali en estudio, que nos acompaña aquí en estudio, y te agradecemos mucho, ex subsecretario del Interior, con quien vamos a conversar justamente de las temáticas de actualidad. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Gracias por acompañarnos aquí, en vivo y en directo. No, al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya me siento de la casa ya aquí en 13 Radio, así que no hay un problema. Oye, estamos todos de duelo por la muerte del carabinero Manuel Sánchez en manos de este grupo de venezolanos, uno de los cuales, Juan Francisco, tenía orden de expulsión desde el año 2020. Entonces te quiero preguntar, porque tú estabas en ese momento en Interior, ¿por qué tampoco en la administración del presidente Piñera no se logra materializar esa solicitud en concreto? ¿Y por qué hay tanta demora para concretar el tema de las expulsiones? A ver, primero yo te diría, las expulsiones, hay que ponerse en el contexto que vivíamos el año 2020 y lo que vivimos el año 2021. Recuerda que como una de las consecuencias de la pandemia y muchas veces de las cuarentenas fue que no solo Chile, pero gran parte, y yo te diría todos los países latinoamericanos, cerraron absolutamente sus fronteras y los viajes internacionales se hicieron muy excepcionales. Eso significó un freno, yo te diría, bastante radical también de las expulsiones, para poder materializar las expulsiones de ciudadanos extranjeros que habían ya sea cometido un delito o habían cometido alguna infracción migratoria grave que implicara su expulsión. Incluía el ingreso ilegal, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ese probablemente era la infracción migratoria más grave. Recuerda que hay dos tipos de causales de expulsión, digámoslo así, las judiciales y las administrativas. Para el caso judicial es el tribunal el que ordena, en realidad cambia, sustituye la pena privativa de libertad para aquellos ciudadanos extranjeros que no tienen arraigo en Chile y que son condenados a penas inferiores a 5 años, cambia la pena privativa de libertad, es decir, en vez de condenarlo a ir a la cárcel, lo condena a ser expulsado. Regla general, esas expulsiones tienden a demorarse poco y por lo tanto esas sí se materializaban. Las que obviamente sufrieron el efecto de este cierre por la pandemia fueron aquellas infracciones que no eran decretadas por un tribunal, sino que eran expulsiones administrativas. Y la causal más grave y la causal más frecuente de los decretos de expulsión administrativo era justamente que detectábamos a personas que habían ingresado a Chile por paso no habilitado o clandestinamente probablemente por la frontera norte. Ya, un problema que había con las expulsiones en esa época es que cuando era administrativa, creo que podían tenerlos muy poquito tiempo detenidos. Eso se cambia en este gobierno y hay un mayor plazo para mantener a esas personas detenidas para poder sacarlas del país, ¿o no? ¿Eso ayuda de alguna manera o no? Mira, yo te diría, ahí recuerdo muy bien la discusión legislativa al respecto y es impresionante cómo han cambiado las posturas de los distintos partidos y de los distintos actores políticos en esta materia. Nosotros hicimos ver en la discusión legislativa de la nueva ley de migraciones, que terminó aprobándose en febrero del año 2022, pero se discutió. Piensen que este proyecto de ley se inicia en el primer gobierno del presidente Piñera, por allá por el año 2012-2013. Ese es el inicio del proyecto de ley de migraciones, cuando el fenómeno migratorio era un incipiente. Y ahí dijimos, ¿saben qué? Está empezando un fenómeno migratorio que va a cambiar la composición demográfica de nuestro país. En ese momento Chile tenía una población que nacía en el extranjero que estaba alrededor del 2% de la población y gran parte de ellos eran migrantes internacionales o de los países vecinos, argentinos, peruanos o bolivianos, pero ya empezaba a cambiar ese fenómeno y empezamos a recibir ciudadanos dominicanos y haitianos, colombianos y luego, a partir del 2015-2016, producto de la crisis de derechos humanos que se mantiene en Venezuela, de ciudadanos venezolanos. Entonces, esa discusión se retomó en el segundo gobierno del presidente Piñera y tuvimos una oposición muy fuerte por parte de personeros de la entonces oposición, hoy día gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, que acusaban en primer lugar que
la migración era un derecho humano y por lo tanto que casi que había que abolir las fronteras porque había una hermandad latinoamericana que era una ridiculez que Chile pusiera freno a personas que venían a buscar oportunidades en nuestro país. Y creo que en eso nosotros hacíamos un punto de matices de un fenómeno complejo como es la migración, que simplemente lo que se le pedía al ciudadano extranjero era que ingresara a Chile de manera regular. Claro, en ese entonces parte de la discusión también estaba en que esas personas podían entrar irregular, pero si encontraban tenían un contrato de trabajo, encontraban una fuente laboral, se les tenía que entregar la visa, ¿verdad? Era como claro, esa la tesis. Efectivamente, ¿y qué es lo que se hizo para tratar de ordenar esa migración? Bueno, el año 2018 se estableció un visado consular. Piénsalo así, para quizás los que somos un poquito más viejos, en lo que antes del visa waiver, lo que había que hacer con Estados Unidos, es decir, uno no podía viajar a hacer turismo a Estados Unidos sin antes ir a la embajada americana y decir, mire, ¿sabe que yo voy a ir? Deme autorización para ir. Bueno, eso se estableció el año 2018 para los ciudadanos haitianos y el año 2019 para los ciudadanos venezolanos. Y eso frenó el flujo de ciudadanos haitianos y venezolanos que venían como turistas, decían ser turistas al ingresar, pero sin embargo se quedaban y se radicaban en nuestro país. ¿Esa es la visa de responsabilidad democrática? Esa es la visa de responsabilidad democrática. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando discutimos la ley migratoria, tuvimos dos posturas por parte de la oposición. En primer lugar, que no podíamos prohibir a aquellos que ingresaban como turistas el quedarse residiendo y cambiar su condición migratoria. Y nosotros teníamos que decir que lo único que le teníamos que pedir a los ciudadanos extranjeros es que fueran honestos con Chile. Que si venían a radicarse a Chile, así lo declararan al momento de ingresar, o si venían de turismo, así lo hicieran. Y la segunda gran discusión, a propósito de tu pregunta, era que la expulsión era el gran instrumento de Chile para decirle, si usted no cumple con estas condiciones, es decir, ingresa a Chile de manera y queda en condición irregular, ya sea porque prolongó su turismo o ya sea porque ingresó por paso no habilitado, la respuesta de Chile va a ser la expulsión. Y había medidas para facilitar la expulsión. Pero tuvimos una oposición que nos dijo no. Aquí tiene que haber un debido proceso y por lo tanto esta persona tiene que ser notificada, no puede ser detenida. Tuvimos una discusión larguísima respecto de si es que la retención de un ciudadano extranjero era viable, dado que él no había cometido un delito, solo una infracción migratoria, y por lo mismo terminamos ellos yendo al Tribunal Constitucional, recurso que fue firmado por la actual ministra vocera Camila Vallejos, por el actual presidente de la República, por el actual subsecretario del Interior, por el ex ministro de Desarrollo Social, por el actual jefe del segundo piso del gobierno. Todos ellos firmaron un recurso que terminó en que el plazo para expulsar, en que uno podía retener un ciudadano extranjero, era de 24 horas. ¿Y qué pasó? Asumió el gobierno actual y se dio cuenta que ese plazo hacía inviable las expulsiones. Claro, porque las expulsiones judiciales son personas que los tienen que echar porque ya cometieron delito en Chile, pero están presos, por tanto no se pueden arrancar. Exactamente. El problema de la expulsión administrativa es que una vez que lo ubican, y cuesta un mundo ubicarlo, porque claro, no hay una dirección muy conocida, por ejemplo, estas dos personas, y luego se les tomaba y solo se les podía había que sacarlo rápido de Chile 24 horas y eso era difícil de coordinar. No, y peor aún, porque con lo que nos encontrábamos es que dentro de esas 24 horas generalmente ponían un recurso y ya el solo hecho de que la Corte tuviera que conocer del recurso, se nos pasaban las 24 horas y por lo tanto había que liberar a esa persona. Entonces, el actual gobierno se dio cuenta de eso muy rápido. Sí. Y contradiciendo todo lo que habían dicho en el pasado, dijeron, mire, ¿sabe qué? Este plazo de 24 horas es inviable, proponemos un plazo de 5 días para retener a esas personas. Y eso fue lo que se aprobó y obviamente tuvo el apoyo de la ahora oposición, que en ese momento era gobierno y habíamos argumentado esa materia, para soportar eso. Estamos conversando con el abogado ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Juan Francisco, te quiero preguntar, ¿cuál es el problema hoy? Ya sabiendo lo que pasaba en el pasado, lo que está pasando ahora, ¿hay un tema de gestión? ¿Hay un tema de que efectivamente no están los permisos para aterrizar en Venezuela? ¿Cuál es el problema principal? He escuchado hoy día al ex director de extranjería hablar de que se podrían buscar otras fórmulas como, por ejemplo, viajar y expulsar desde Colombia. Yo no sé si eso es viable o no. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo te diría es una mezcla de las tres cosas. En primer lugar, las relaciones con Venezuela en esta materia nunca han sido fáciles. Ahora, probablemente yo hubiera tenido la expectativa que, dadas las relaciones políticas que tenían algunos de los partidos del actual gobierno con el gobierno venezolano, esas relaciones hubieran fluido de mejor manera con Venezuela. Y yo entendí también así el esfuerzo que hizo el subsecretario del Interior al intentar generar vínculos de relaciones diplomáticas que le permitieran facilitar el traspaso de información en materia de combate en el crimen organizado, y también eso como una señal hacia una mejor aceptación de parte del gobierno venezolano de vuelos de ciudadanos expulsados desde Chile. O sea, tú que eres una persona que pertenece a la oposición, eso no lo criticas, porque hay mucha oposición que está criticando ese acuerdo. No, yo entiendo perfectamente lo que hizo el subsecretario Monsalve en cuanto a generar ese vínculo de tal manera de combatir las organizaciones criminales. Aquí hay dos supuestos, o hay dos escenarios más bien, y yo creo que él hace lo correcto cuando un escenario es considerar que hay vínculos estrechos entre el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y organizaciones criminales venezolanas, y en ese caso no tenía ningún sentido pactar, hacer ningún tipo de diálogo con el gobierno venezolano, porque finalmente estabas dialogando con la misma criminalidad organizada. Si uno asume que aunque ese gobierno es autoritario, sí tiene un problema que es compartido con Chile, que ellos también sufren de esa criminalidad organizada violenta en su país, en ese sentido había cierta lógica en unirse en ese combate. Sin embargo, todo esto yo creo que se frustró absolutamente. Nosotros en su momento, por ejemplo, utilizamos la herramienta de que el gobierno venezolano muchas veces nos pedía habilitar viajes de retorno de ciudadanos venezolanos a cambio de aceptar viajes de expulsados. Y esa era una negociación que se llevaba con mucha dificultad, Mónica, mucha dificultad. Nos notificaban muchas veces el día anterior que no iban a aceptar los vuelos y por lo tanto teníamos que retrasar o posponer los vuelos. Pero finalmente, muchos de los vuelos que nosotros, además recuerda, habíamos contratado para materializar las expulsiones, se materializaron y logramos expulsar ciudadanos extranjeros hacia Venezuela. Eso no se ha logrado ahora. Y en segundo lugar, también hay un problema de gestión. Rápidamente, iniciado el actual gobierno, se suspendieron aquellos vuelos que estaban contratados y disponibles para materializar expulsiones, porque en esa primera fase del actual gobierno se mantenía esta postura de ser muy opositor a las medidas de expulsión o sanción en materia migratoria. Pero cuando rápidamente se dieron cuenta de que esto era necesario y había que responder frente a la opinión pública y además frente a los ciudadanos extranjeros, porque fíjate que aquí es muy injusto que se trate a todos por igual por el hecho de ser extranjero. Aquí la expulsión también es una señal muy clara del gobierno de Chile para aquellos que han cumplido las normas. Porque aquí hay ciudadanos extranjeros, venezolanos, colombianos, peruanos, de todo el mundo, claro, que vienen a Chile, cumplen las normas y no se sienten amenazados por la expulsión. Son aquellos que han incumplido gravemente la legislación migratoria chilena, que han ingresado, en vez de ingresar por paso habilitado, en vez de venirse en un avión, en vez de pedir una visa, han traspasado nuestras fronteras ilegalmente. Bueno, son a ellos a quienes esta advertencia de la expulsión está dirigida. Y por lo tanto, creo que en eso no deberíamos sentirnos ni discriminadores ni xenófobos cuando decimos que la medida de la expulsión es una medida que es coincidente y consistente con querer una migración ordenada, segura y regular. Bueno, estamos conversando con el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Juan Francisco, yo tengo un par de preguntas más con el tema de la migración, pero luego queremos pasar a otros temas, así que mencionar solamente que ha tuiteado el canciller venezolano, que recordemos que la polémica es que él decía que no existía el Tren de Aragua, y dice que van a cooperar con las autoridades chilenas, pero también dice que así como nuestras policías han acabado con la banda criminal del Tren de Aragua en Venezuela, es decir, existía el Tren de Aragua, no era una creación,
prestaremos todo el apoyo para acabar la delincuencia y cualquier organización criminal que pretenda operar en el territorio chileno. Es decir, máxima cooperación al parecer por ahora, tanto del fiscal nacional en Venezuela como del canciller. Es decir, de alguna manera, las palabras bastante contundentes de hoy día del gobierno algún efecto han tenido en Venezuela. Yo igual te quería preguntar una sola otra cosita más, que son las órdenes de expulsión. Ahora, antes de eso, perdón, Mónica, solo para cerrar, ¿es creíble esa colaboración? Pero es mejor que ayer no hayan dicho que no, pues, de una. Mira, yo creo que en esto era tan grave lo que había ocurrido antes, y creo que la reacción en ese sentido, no solo del gobierno, creo que la sociedad chilena reaccionó frente a una obviedad, que era que el gobierno venezolano estaba negando algo que el pueblo chileno está padeciendo. O sea, no solo el pueblo chileno, sino que nuestros países vecinos también. Sin lugar y yo creo que el pueblo venezolano también. Lo que pasa, y ahí quizás la fuente más profunda de este problema, es que tenemos que seguirnos preguntando por qué hay 6, 7 millones de venezolanos que quieren salir de su país y arrancan del régimen autoritario de Maduro. Entonces, ojo aquí que una cosa es el diálogo para lograr estos objetivos de corto plazo, pero sin olvidar cuál es la fuente de fondo. Claro, la causa principal de la migración. De la migración venezolana, que es migración tanto regular como esta migración irregular o que pasa por pasos no habilitados. Ya, 2 de las personas que atacan al carabinero y que lo matan, venezolanos, tenían órdenes de expulsión pendientes, como decía la Paula, una que es del 2020. Hay 12.000 órdenes de expulsión. Esta es una cifra que yo tenía de una investigación que hice en noviembre del año pasado. 12.000 órdenes de expulsión vigentes sin ejecutar. Y me decían que algunas de estas órdenes vienen del 2013. Entonces, ¿por dónde se produce este problema? Porque lo que tú acabas de hablar es cuando ya tienes tomado preso al persona que quieres expulsar y los vuelos para mandarlo afuera y todos los problemas. Pero el otro problema es pillar a esas personas. ¿Por qué ha habido tanto problema para ejecutar estas órdenes de expulsión? Para encontrar dónde se produjo el cuello de botella que viene del 2013 y tenemos esta gran cantidad de órdenes sin poder ejecutar. Mira, a ver, yo te diría... Naturalmente el Estado ahí lo que hace es focaliza en los casos más graves. Y lo que te decía antes. Entonces, ¿cuál es el primer caso que el Estado prioriza? Pero hay falta de personal de la PDI. ¿Qué? No, sino que, a ver, la expulsión puede ser consecuencia de una irregularidad migratoria que se da como por el vencimiento del permiso de la visa de residencia temporal, por ejemplo. Un tipo que no cumple, que es citado por el Estado, no vuelve a no cumplir, bueno, la consecuencia es la expulsión. No es que haya cometido un delito. Exactamente. Claro. Y por lo tanto, probablemente esa expulsión, y la que tú me dices del 2013, probablemente es de este tipo, y no es priorizada por parte del Estado por esa razón. Y lo que habría que hacer en realidad es mirar esas 12.000 expulsiones y aquellas que son prioritarias, dedicarle un esfuerzo adicional por parte del Estado. Ahora, efectivamente, piensa Mónica que este proceso ha sido, a ver, la explosión de migración ha sido en un periodo relativamente corto. En nuestro país, y nuestras instituciones se están adaptando. Nos demoramos, Mónica, y eso es algo que te quise transmitir, nos demoramos 10 años en tramitar una ley que en el momento que fue ingresada era oportuna para adaptar nuestra institucionalidad migratoria al fenómeno que estábamos observando o previendo, y la aprobamos llegando muy tarde a un fenómeno que ya llevaba 7 años en Chile. Y eso implicó, por ejemplo, parte de los cambios que trae la legislación del año 2022 es el fortalecimiento de la PDI como policía de control migratorio. ¿Por qué? Porque es una lógica distinta. La PDI es una policía investigativa. Y en este caso no son investigaciones de delitos, lo que hay que hacer es encontrar personas y además proceder de una manera distinta. Esas personas no pueden quedar detenidas en recintos donde están detenidos por delitos. Claro. Es todo un requerimiento de infraestructura, de capacitación, de entrenamiento y de formación de personal para enfrentar este desafío. Ahora, que hay que hacerlo, sin lugar a dudas que hay que hacerlo, porque la ciudadanía nos está exigiendo justamente que no tengamos los casos más graves de irregularidad migratoria pendientes de expulsión.
Juan Francisco, ya solo para la última pregunta antes de cerrar, se nos acaba el tiempo, volver al teniente Ojeda. Bueno, todos los caminos nos llevan a Venezuela igualmente. Existe obviamente el debate de si es adecuado o no cortar relaciones con Venezuela a propósito de este, bueno, gran incidente, ¿no? Por lo que eso implica, algunos tienen dudas de que si es que tú cortas relaciones con ese país implica no poder enfrentar de buena manera el crimen y el narcotráfico, y también para poder despejar el tema de la inmigración ilegal. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo te diría, creo que esa discusión era legítimo darla. Y creo que la reacción del gobierno venezolano da cuenta de que la discusión en Chile les hizo a ellos mella en que cortáramos relaciones con Venezuela significaba un grave deterioro de su posicionamiento en Latinoamérica. Ya, o sea, lo vieron como un riesgo propiamente tal. En mi opinión, creo que sí. Y en segundo lugar, en lo que queda hacia el futuro, más que cortar relaciones, porque eso requeriría de una conclusión del proceso judicial que se está llevando en el caso del teniente Ojeda. Hoy día lo que tenemos es que el fiscal Barros ha ido descartando hipótesis de cuál sería la causa de este secuestro y asesinato, pero aún no hay un vínculo directo del gobierno de Venezuela o del Estado venezolano con este crimen. Si esa fuera la conclusión de la investigación, efectivamente, creo que el Estado de Chile tendría que tomar una decisión respecto de actuaciones por parte del Estado venezolano en nuestro territorio. Pero eso debe ser recién una vez que la investigación concluya, que el fiscal Barros termine su investigación, pueda tener los antecedentes, ponerlos sobre la mesa en una audiencia que sea pública y que sea conocida por parte de la opinión pública en Chile, y recién ahí le corresponderá al presidente Gabriel Boric tomar las decisiones como líder de nuestras relaciones internacionales. Muy bien, muchísimas gracias Juan Francisco Gali, exsecretario del Interior, abogado ahora, y por acompañarnos además en persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, que tengas un buen fin de semana.